Vamos a buscar para la lectura del mensaje en el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer dos versos, el 9 y el 10. Y la palabra del Señor dice: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Vamos a predicar en esta mañana bajo el tema santificado por y para Cristo. Santificado por Cristo, santificado para Cristo. Y en todo el trayecto del programa ha venido concatenado desde las alabanzas y las lecturas hablar de la santidad. Y en todo lo que se ha estado hablando y en todo lo que la iglesia, a través de su lema, que Dios ha puesto en el corazón para que hablemos de la santidad. Y a veces las personas piensan que uno no puede ser santo. Y cuando se habla de santo, la gente dice, ¿tú te crees que eres santo? Pero sin embargo, el Señor nos llama a ser santo porque Él es santo. Y vamos a hablar de santidad, y santidad es apartarse, apartarse. Y no sé qué entendemos nosotros, hermanos, por la palabra apartarse. Porque muchas veces decimos que estamos apartados, pero seguimos ahí. Entonces no estamos apartados. Porque cuando uno se santifica, se aparta. Y a veces decimos que somos santificados en Jesús, mas seguimos haciendo y permanecemos en las mismas cosas que hacíamos antes, y no hay una remoción. Sin embargo, queremos hoy hablar en este día tan especial en el que vamos a conmemorar esta oportunidad de recordar la muerte de Jesucristo a través de la Santa Cena que celebra la iglesia cada mes para recordar la venida de Jesucristo. Y queremos leer en el verso 10 una vez más que dice: en esa voluntad somos santificados, apartados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Mis amados hermanos, parece muy difícil para nosotros el sacrificio del cuerpo. Sacrificar el cuerpo es muy duro, de tal manera que cuando vamos a Colosenses capítulo 2, en el verso 20, ahí la palabra nos dice a nosotros que uno quiere dejar esto, aquello, y que hacemos cosas, que no coma esto, que no beba aquello, que comer carne es malo, que si aquello es malo. Y Colosenses 2 habla de esto, y en este versículo 20, entonces nos dice que todo esto ayuda, pero que no tiene nada que ver con los apetitos de la carne que hay en nuestro cuerpo. O sea, podemos dejar de hacer, pero hay algo que tenemos nosotros que matar en esos deseos que hay en nosotros. Y para matar esos deseos es duro el sacrificio que hay que hacer. Porque a veces nosotros como cristianos pensamos que podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queremos. Y no es así, hermanos. No es así, porque nosotros somos
espíritu, alma y cuerpo. Y dice el Señor que el que destruye su cuerpo, yo también lo destruiré a él. El que destruye su cuerpo, el que trata su cuerpo sin entender lo que es y lo que significa, yo también le destruiré. Porque nosotros somos el templo. Este cuerpo suyo y mío es el templo en donde habita, en donde mora el Santo Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en usted, su cuerpo no se mueve hacia donde quiera. Su cuerpo no se mete a donde usted quiera. Su cuerpo no usa lo que usted quiera. No se pone lo que usted quiera. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ya no soy yo, ya no vivo yo, hermano. Y esto tiene un significado, no vivo yo. Y cuando Cristo es el que vive, yo muero para Cristo. Y mis deseos mueren por amor a Él. Y todas esas cosas que a mí me gustan, tengo que hacerla morir en mí para agradarle a Él. No es fácil. No es fácil. Mire, mis amados hermanos, hubo un primer pacto, pero tuvo defecto. Este primer pacto tuvo defecto. Y el Señor lo dice cuando leemos en Hebreos, en el capítulo 8, en el verso 7 y 9, dice la palabra, porque aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el primero hubiera estado bien y no hubiese tenido defecto, no hubiese necesidad de un segundo. Dice Hebreos en su capítulo 8. Así que hubo un primer pacto, hermanos, pero este fue defectuoso. ¿Por qué? Porque este primer pacto fue escrito en piedra. Allá subió Moisés y lo escribió en piedra. Escribió la ley en piedra. Y la piedra tiene un gran significado. La escribió en piedra. Las piedras son duras. Hermano, para romper una piedra cuesta mucho esfuerzo. Inclusive dice Eclesiastés que el que corta piedra puede herirse, porque cortar piedra es peligroso. Y esta ley fue escrita en piedra. Por eso que muchas veces nos oramos, Señor, cambia ese corazón de piedra. Porque la piedra es dura, no entra, no hay forma de penetrarle. Aunque hay una frase muy célebre, también hay dichos, refranes, y dice, tanto da la gotera en la piedra hasta que le hace el hoyo. Es decir, que hay personas que son tan duras, pero que al final puede el Señor hacer que le haga el hoyo y penetre la palabra que tantas veces se le predica a personas y no hay forma, no entra. Y a veces uno se cansa y abandona a esa persona porque ha tomado tanto tiempo predicándole la palabra, y a veces uno tiende a cansarse y uno lo suelta en banda, como dice uno. Pero hay que seguir dando la piedra, seguir dando la piedra hasta que le hagamos el hoyo. No nos cansemos, hermanos, que un día a esa piedra se le hace un hoyito y entrará. Tengamos fe. ¿Saben el problema de este pacto? Que el mediador era un hombre. Era un hombre, un sacerdote que entraba al santuario a expiar los pecados, que hacía sacrificio, que traía la ofrenda, que venía a hacer holocausto,
para que pudiese ser perdonado tu pecado. Y se derramaba sangre de cordero, de animal, para ser limpiado, pero el pecado seguía ahí. Porque inmediatamente terminaba el sacrificio, la expiación y todo ese ceremonial, volvíamos de nuevo otra vez, como el cerdo al lodo, otra vez. Así que no era perfecto, era un hombre el mediador. Entonces el Señor decide hacer un segundo pacto. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por ese segundo pacto. En ese segundo pacto entonces el Señor hace un cambio. Y en ese cambio entonces lo vemos un poquito más adelante, ahí mismo en el capítulo 10 en donde estamos leyendo. Pero en el verso 16 dice entonces: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y ahí hay 2 puntos. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Pondré mis leyes, ahora no en piedra, la pondré en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade 2 puntos. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Un pacto diferente, distinto. Ahora vemos aquí que fue escrito en tu corazón y en tu mente, en mi corazón y en mi mente. Ahora entendemos por qué Deuteronomio 5 le dice a los padres: háblenle a sus hijos, háblenle y enséñenle la palabra, que la guarden ahora en su mente y en su corazón, que se la aprendan de memoria, que se la aprendan de memoria. ¿Cuánta gente se sabe de memoria la palabra? Repítesela. Por eso es que ahora la gente está tan perdida, porque la música, que tiene una forma de aprendizaje increíble, no hay una forma más fácil para la gente aprender que a través de la música. Se sugiere a los maestros que trabajen de manera lúdica con música porque la gente aprende fácil. Pero el diablo parece que conoció esto y lo aprovechó. Y entonces sabe que en la repetición hay mucho aprendizaje. Porque la palabra dice: repítesela una y otra y otra y otra y otra vez. Y por eso que ahora vemos la música repetida. Pero la pastora está aprendiendo música ahora de la calle. No, hermano, lo que pasa es que está en la calle todo el día y en donde usted se monta, en la guagua, usted se monta en donde quiera, y aunque usted no se monte y no esté, desde su casa usted la escucha, porque ahora se la repiten ahí con una música bastante alta en una guagua, que le ponen una bocina ahora, que eso es terrible, para que la gente la oiga, quiera o no. Y se la plantan ahí, y entonces comenzamos a escuchar que la calle bota fuego, que la calle bota fuego, que la calle bota fuego, que la calle bota fuego. Y repite y repite y repite, y uno se pregunta, que la calle bota fuego. ¿Pero qué significa esto? Y son muchas, la música, los cánticos que tienen ellos mundanos,
que lo repiten a través de una música que se llama dembow. Oh, pero la pastora se sabe esos géneros. Claro, todo maestro tiene que investigar y saber lo que está pasando, porque después uno juzga a los jóvenes, los que somos más adultos los juzgamos y decimos, ¿por qué esos jóvenes? Oh, porque usted no sabe lo que están viviendo los jóvenes. Usted no sabe la prueba y la tentación. Oremos por ellos para que el Señor los guarde y los libre. Porque lo que se está viviendo en el mundo, para todo el mundo, no es tan fácil. Y en lugar de nosotros juzgar, lo que tenemos que orar los unos por los otros para que no caigamos en condenación y en tentación. A menos no es eso lo que nos enseña el Padre nuestro. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Porque estamos expuestos al mal y a caer, hermanos. Porque ciertamente la calle bota fuego. Está botando fuego, hermano, y va a llevar mucha gente al fuego eterno. Pero el Espíritu Santo también es fuego, ustedes sabían. Lo que pasa es que no está botando fuego a través de donde tiene que botar del Espíritu Santo, sino está botando fuego por aquellos que llevan al infierno a la gente. Pero el Espíritu Santo de Dios es un fuego que quema. Y ese fuego, con ese fuego, en competencia, hay que ver quién tiene más poder. Pero es que hace mucho que dejamos de predicar en la calle. Y hace mucho que los cristianos estamos ocultos y escondidos y dejamos la calle a los tigres, porque los tigres están afuera y toda la gente perversa. Y mucha gente tal vez no estará de acuerdo, hermanos, pero es que si le dejamos el mundo a ellos y la calle, ellos van a hacer y a deshacer, y nosotros escondidos como cobardes. Es que hay que salir, y esto parece no fácil, por eso hablamos del nuevo pacto, porque el nuevo pacto a nosotros nos enseña, y el Señor nos dice que no tenemos espíritu de cobardía. Por eso podemos salir a la calle sin temor. El Señor está con nosotros, el Señor nos guarda. La palabra dice que el Señor envía a su ángel para que acampe alrededor de ti y de mí, para que nos defienda, para que nos proteja, para que nos guarde y nos libre del mal. Caminemos sin temor entonces, iglesia, confiados, porque caminamos con mucho miedo, olvidándose que nosotros tenemos a un Dios que ha prometido que Él es fiel y que Él ha dicho que nos va a cuidar. A nosotros lo que nos falta es fe para creerle, confianza. Por eso tenemos también que pedirle fe, porque el Señor hace una pregunta en Hebreos: y hallará fe cuando Él regrese. La fe se irá perdiendo poco a poco. Así que, mis amados hermanos, queremos decirles que en este nuevo pacto hay un simbolismo nuevo. Y el simbolismo nuevo lo vemos ahora en este nuevo pacto en dos elementos que están aquí en esta mañana y que nosotros vamos a pasar en un momento para recordar el pacto. Nosotros no hacemos pacto con Dios. Él hace pacto con nosotros. Porque nosotros, ¿cómo podemos hacer un pacto con Él? No hay forma, hermano. Él es Dios y está demasiado alto. Y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Nosotros podemos hacer compromisos, podemos hacer peticiones, pero no podemos hacer un pacto. Podemos hacer compromisos, pero Él es que hace pacto. Y cuando Él hace un pacto contigo, con tu familia, o cuando Él te llama y te escoge y te aparta, cuando es Él que te aparta y que te santifica para algo, las cosas son diferentes a cuando somos nosotros que decidimos hacer un compromiso, una promesa. Hacemos promesas, hacemos votos para Dios y lo fallamos. Por eso el Señor dice, más vale no prometer que prometer y no cumplir, porque hacemos votos a la ligera. Hacemos votos, por eso nosotros no podemos hacer el pacto. Él hizo un nuevo pacto, porque aquel tenía defecto. Y en ese nuevo pacto, hermanos, en esos elementos quiero mencionar, terminando, esos dos elementos, y mencionarle un poquito de lo que significa. Yo sé que ustedes saben lo que es el pan y el vino. Todo el que está aquí sabe. Simplemente vamos a memorizar un poquito para cuando vengamos al acto de la Santa Cena, recordemos, porque es para memoria, dice el Señor, es para conmemorar.
Así que en el Antiguo Testamento el pan era considerado, porque hay diferencia, la forma como vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento lo veían como un don de Dios, un regalo, el pan, la comida. Era visto como un regalo de Dios. Era visto como una fuente que daba vigor, fortaleza. También en el Nuevo Testamento lo vemos como que nutre y también da fuerza. El pan visto como el símbolo de la vida humana. El que no come se debilita y se muere. El que no come le da anemia y se enferma. O sea, el pan es símbolo de vida. Por algo entonces el Señor tomó esta simbología. A veces, hermanos, hay cosas que uno tiene que irse al Antiguo Testamento, pero hay simbolismo que lo utilizaban ellos mucho, que tal vez nosotros no lo utilizamos. Pero en la Biblia nos enseña diferentes maneras de ver el pan. La falta del pan era vista como un castigo. Si alguien no tenía el pan, se sentía que había sido castigado. Si alguien no tiene el pan hoy, lo vemos como que no tiene trabajo, que no tiene empleo, pero antes era visto como que está siendo castigado por algo malo que hizo. Y entonces la abundancia de pan era todo lo contrario, era la persona bendecida, se estaba portando bien y era bendecida. Así, mis amados hermanos, que el pan simboliza esa vida tanto física como espiritual. ¿Saben? Cuando nosotros nos vamos al Salmo 80, específicamente en el verso 6, habla de pan de lágrima. Pan de lágrima. Y cuando estamos hablando de eso, estamos diciendo que hay dolor. Estoy sintiendo dolor. También habla de pan de maldad. Pan de maldad. Proverbio 4:17 dice que entonces que ese pan de maldad simboliza el pecado. Cuando habla de pan de maldad, entonces está hablando de pecado. Habla de pan de ociosidad. Y cuando se habla de este pan de la ociosidad, se está hablando de la pereza y de la persona haragán. Así que Proverbios 31 lo describe y habla de este pan. Y le dice, y nosotros conocemos muy bien, usted se mantendrá con el sudor de su frente, comerá el pan con el sudor de su frente. ¿Qué simboliza? El trabajo. No es que vamos a mojar el pan con el sudor de nuestra frente, es un simbolismo también. Así que, mis amados hermanos, nosotros también sabemos que el pan simboliza la palabra de Dios. La palabra de Dios simboliza, por eso que decimos hay que comer palabra. ¿Cuáles están comiendo palabra? Porque el que no está comiendo palabra está anemioso, porque si no come palabra tiene anemia. Porque el que no come se enferma y está anémico, y si no come palabra, que es símbolo de vida, hay peligro, se muere. Jesús es designado como el pan del cielo, como el pan vivo y verdadero. Y terminando casi este mensaje, vamos a leer en San Juan 6, 32 al 35. San Juan 32 y 35 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan que Moisés le dio era el maná, porque no había maná, hermano. Ahí no había maná. O sea, todo lo que había.
Qué bien puesto quedó este nombre, hermana. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Recuerdan estas escrituras? Del Evangelio. Así que Él es el pan y Él es el vino también. Quita la sed, Él es el agua. Él purifica. Por eso cuando leímos la lectura, habla de la pureza, agua pura. Jesús purifica. A veces, hermano, hay agua pura, hay agua contaminada, pero ya ese es otro tema de la pureza. Hoy queremos hablar de la santificación y de cómo debemos apartarnos para Dios, guardarnos para Dios. Quisiera hablarle brevemente del vino. El vino es símbolo de alegría. El vino es símbolo del amor, sobre todo en el Antiguo Testamento. El vino no podía faltar en ninguna mesa ni en ninguna fiesta. Por eso cuando se acabó el vino hubo problemas. Había problemas, hay que buscar vino. Y entonces ahí vemos a Jesús convirtiendo y haciendo el primer milagro, el agua en vino. Hermano, esto tiene un mensaje enorme. Convertir el agua que es vida en vino. El agua es vida y fue convertido en vino. Entonces, ¿qué significa el vino? Que tiene el vino, que tuvo que ser el agua convertida en el vino. Un proceso. El vino significa la alianza, hermanos, del pueblo de Dios. Su pueblo de Dios, Israel. Israel es la vid plantada. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y lanzado al fuego. Hermanos, no cometamos el error jamás, jamás. El que no conoce sobre Israel, mejor le recomiendo que quede en silencio y no emita ninguna palabra contra el pueblo para que no le acarree maldición. Porque la Biblia dice que todo el que hable en contra o maldiga contra Israel será maldito. Y el que bendiga a Israel será bendito. Mejor no cometer ese error de decir nada, pase lo que pase. No emitamos opinión si no sabemos, si no profundizamos. Y si usted entonces quiere saber qué es lo que significa Israel para Dios, váyase a la profecía y empiece a leer la profecía de Isaías lentamente, despacio, y usted conocerá lo que significa Israel para Dios. Israel es la higuera plantada, es la viña en donde Dios puso ahí en Israel. Él tenía derecho a tomar el %, como habla del %. Y si él en su soberanía decidió tomar ese pedacito de tierra, en su soberanía, nosotros no somos quien para cuestionarlo. Lo que está pasando es profético, hermano. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque no sabe lo que dice la Biblia, porque no ha conocido lo que dice las Escrituras. Por eso muchos cristianos están en el aire preguntando qué es lo que está pasando en Israel. O se nos olvida que Israel es el reloj del tiempo. Israel es el reloj, es el ombligo, es el centro del cuerpo. Eso es Israel. Y si no tenemos conocimiento, hermanos, les exhorta que no pequemos y nos quedemos así para no emitir ningún juicio, para que no pequemos y nos traiga a nosotros condenación. Así que este es el pueblo y de ahí viene el vino. Y duramente no entendemos, pero el Señor dijo, ¿acaso puede salir algún profeta que muera fuera de Jerusalén? Y él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Pero ¿cómo entonces Dios puede amar a alguien que en su mismo pueblo es crucificado? Y su mismo pueblo es quien lo entrega y lo sacrifica. Más el amor nunca dejará de ser. Nunca dejará de ser. Porque la promesa de Dios no cambia porque tú y yo le fallemos. Porque tú y yo nos hayamos olvidado del compromiso. Porque tú y yo nos olvidemos de lo que dice las Escrituras.
Él es fiel y se cumplirá lo que Él dijo que se cumplirá. Así, mis amados hermanos, finalmente el testimonio del Evangelio para nosotros ahora está en la sangre de Jesucristo, que es representada por el vino y el pan. Su sangre que simboliza el vino. El vino simboliza su sangre. Y hay una palabra que el Señor dice, porque como se prepara la uva para hacer el vino, hay que machacarlo, hay que pisarlo. Y hay que ir a un lagar para que sepamos cómo se hace el vino y así podemos entender por qué el Señor dijo que Él es el vino también. Y por qué su sangre representa el vino. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde. Hubo la necesidad de un nuevo pacto. Y vuelvo y les repito lo que dice el verso 9. Y ahí termino. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Somos santos en el cuerpo de Jesucristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando vayamos a tomar el pan y el vino, recordemos su promesa. Este es el nuevo pacto en su sangre y en su carne. Dios te bendiga y Dios te guarde.